Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso básico H. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema. Espero que estén muy bien, no solamente ustedes, sino también su familia, allá en casita. Así que bendecidos sean y quiero decirles cuál es el tema que el día de hoy nos toca compartir con ustedes. Es el tema formas de oración. Ajá. Entonces, en base a este tema, pues vamos a estar platicando en esta tarde y espero que siempre, no solamente este, sino todos los temas sean de bendición para tu vida. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque nos permites estar delante de ti, nos permites aprender de ti, siempre el mirar cosas nuevas en ti, el mirar acerca de la oración y sobre todo, gracias porque tú dispones el corazón de todas aquellas personas, de cada alumno que el día de hoy está mirando esta enseñanza. Gracias porque tú estás ahí trabajando, estás labrando esa tierra llamado corazón para que ellos puedan recibir la buena semilla que viene de lo alto, que viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y regresamos a nuestra presentación. Y pues ahora sí, vamos a dar inicio. Formas de oración. Y quise poner esta imagen, hermano. No sé, quizás la veas y digas, ¿qué trata aquí la hermana de comunicarnos o de transmitirnos a través de esta imagen? Bueno, porque el día de hoy vemos un tema que nos habla acerca de la oración. Y como que yo he notado muchas veces que dentro de la iglesia la parte de la oración, sobre todo cuando cuando los hermanos, ¿no? Dentro de la iglesia, los integrantes de la iglesia son un poquito más jóvenes, como que dicen oración y dicen, ay, qué aburrido, ¿no? pero, pero no, la oración es esa oportunidad que nosotros tenemos, que tú y yo tenemos de estar lo más cerca posible de nuestro Padre. Y es por eso que te pongo esta imagen. Ajá. Porque así como miramos, y siempre, no sé si tú recuerdas, ¿no? Sobre todo tu niñez, pero así somos cuando somos niños. Miramos a nuestro Padre con una gran admiración. Ajá. El que nuestro Padre nos tome de la mano siempre nos hace sentir esa seguridad y esa confianza. Y aparte, pues miramos a nuestro Padre como, wow, como incluso un héroe, ¿no? Un superhéroe. Y es por eso que puse esta imagen, porque eh, el día de hoy que vamos a tratar acerca de un tema de oración, es así como quiero dejarte esta imagen que tú tengas. Primero acerca de la oración, que es esa oportunidad de tener esa comunión con tu Padre, esa unidad con tu Padre, esa forma de acercarte y de poder así, incluso así contemplarlo y admirarlo, así como puedes notar que esta pequeñita mira a su Padre. Ajá. Y también la puse porque, cierta manera, quien nos puede enseñar acerca de cómo hay diversas formas dentro de la oración, pues justo es nuestro Padre, justo es a quien Él mandó como ese ejemplo, que es nuestro Señor Jesús y que es nuestro hermano mayor, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos ir aprendiendo que hay diversas formas en la oración y, por ejemplo,
ahorita te cito, ¿no? Algunos textos de la palabra. Por ejemplo, en Lucas 22, ¿no? 39. ¿Cómo habla la palabra de que Jesús llega a ese huerto de Getsemaní? Y la palabra es muy clara cuando dice, como lo solía hacer antes. Ajá. Entonces, allí nosotros miramos que Jesús estaba pasando por un momento de prueba y no nada más buscaba a Dios o a su Padre amado en esos momentos de prueba, sino que era algo que él hacía de manera habitual, ¿no? Como lo solía hacer antes. Y entonces aquí nos habla de una forma de oración, de buscarlo así en lo personal, en lo individual. Pero también hay que recordar que en ese texto, cuando él llega a Getsemaní, llega con los discípulos y después él se aparta, ajá, para orar de manera individual a su Padre. Pero estando allí con sus discípulos, antes de apartarse de ellos, él les da una instrucción y les dice, orar para que no entréis en tentación. Y entonces allí nuestro hermano mayor Jesús también nos enseña acerca de que hay otra forma de orar, que es con quienes estamos nosotros conviviendo, ¿no? Con nuestros hermanos. Ahí nos habla de una oración grupal y les está invitando a que aquellos también se unan, ¿no? En oración para no caer o no entrar en tentación. Y finalmente, eh, otro texto que te quiero citar es como en Lucas también, ¿no? En el capítulo 24, si quieres con más detenimiento tú vas a poder leer esos textos. Ahorita me gustaría solo así citarlos. Decíamos en Lucas 24, en los versos 48 y 49, si tú recuerdas, pues Jesucristo ya había sido crucificado y, y entonces los discípulos estaban muy tristes porque se sentían como que solos, ¿no? O abandonados. Y entonces ellos iban camino a Emaús y entonces ahí empieza a caminar un hombre con ellos y justamente ese hombre era nuestro Señor Jesús. Y ahí Él les da una instrucción a esos discípulos. Al final les dice, y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Para, pero les da una instrucción, ajá, pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Ajá, entonces, esa es la instrucción. Y después nosotros ya miramos en el libro de los Hechos cómo efectivamente el Señor nuevamente les da esa promesa de recibir ese poder de lo alto y ellos regresan a Jerusalén, es decir, siguen esa instrucción de quedarse en Jerusalén. ¿Y qué hacían en Jerusalén los discípulos? Bueno, pues los discípulos permanecieron en Jerusalén en un lugar eh, llamado el aposento alto, en donde se reunían con todas las mujeres, ajá, eh, con la primera iglesia, que en total allí dice la palabra que eran 120 personas, ¿no? Y de ahí se reunieron para orar y justo es ahí donde reciben la promesa. Cuando ellos empiezan en ese día, ¿no? de Pentecostés, reciben ese bautismo en el Espíritu Santo y empiezan a hablar, ¿no? Otras lenguas. Y es ahí donde nosotros miramos también cómo Jesús les va guiando para eso, para hacer no solamente una oración en lo individual, sino una oración grupal, una oración como iglesia, para entonces recibir ese poder de lo alto. Y es así como podemos estar aprendiendo de nuestro Padre, no solamente de esa oración individual, como ya lo dijimos, sino también de esa oración grupal. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos al primer punto de nuestro tema. Y este primer punto habla de la coinonía con Dios. Y vamos a mirar qué
¿qué es esto? O, ¿qué significa este término de koinonía? Bueno, pues proviene del griego, como aquí lo pueden ustedes notar, proviene del griego, que significa comunión, significa participación en común, unión y relación. Y yo te digo, si la koinonía significa esta comunión, esta participación en común, esta unión y esta relación, pues eso es lo que realmente busca el Padre que tengamos con Él. Esta común unión con nuestro Padre. No como ya lo miramos en temas anteriores, no una religión, no el empezar a hacer cosas solamente por hacer, por cumplir, ¿no? Cierto requerimiento que me hacen en la iglesia. No, lo principal, y es por eso que yo te pongo aquí, que la base de mi vida en Cristo como cristiano es eso, la koinonía con Dios. Es decir, esa unión con el Señor, esa relación, esa participación de lo que es Él, de su plenitud a través de la oración, de esa unidad que yo tenga a través de la oración. Es por eso que esta unidad con el Padre, esta koinonía con el Padre, es la base de mi vida en Cristo y es la base de las diversas formas de oración que el Señor nos enseña a través de su palabra y que ya vimos nosotros en la parte introductoria. Entonces, pues para seguirte hablando, ¿no?, acerca de la koinonía, pues yo te pongo esta imagen porque justamente la base de identificarnos también como hijos, ¿no?, como parte de, de esa familia en Cristo, pues es esto, esta unidad que nos da el ser uno con el Padre. Y para eso quiero compartirte esta cita que tenemos nosotros en Juan 17, así que acompáñame por favor, Juan 17, 21 y 23. Dice la palabra de Dios: para que todos sean uno como tú. Y es una cita que ya hemos manejado en otros temas de cursos. Y en esta cita nos debe de quedar claro que esta es una oración que hace nuestro Señor Jesús al Padre. Y esta es la oración que Él hace, que todos sean uno. Le dice al Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces, aquí Jesús está declarando que Él como hijo es uno con su Padre. Tienen esta unidad, tienen este tipo de relación. Pero en oración Jesús le dice al Padre, así como yo soy uno en ti, yo quiero que Francisco también lo sea. Yo quiero que también Belén sea una contigo, que Gina sea una contigo. Que cada uno de los discípulos, que cada uno de quienes ahora tenemos esa calidad de hijos, seamos uno con el Padre, así como Jesús lo es con Él. Así como nosotros podemos mirar esta imagen, que así seamos uno con el Padre. Esa es la oración que hace Jesús. Y ese es el deseo que entonces hay en el corazón de Dios. Ser uno. Esa es la base de todo. Esa es la base de nuestra vida como cristianos. No, no el adoptar solamente costumbres o hábitos de manera religiosa, sino el ser uno con el Padre. Y seguimos leyendo
que también ellos sean uno en nosotros, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y entonces, hermano, el hecho está en que al tener esta unidad tan perfecta con nuestro Dios, esa es la forma también que nosotros debemos de dar a conocer nuestra nueva vida en Cristo. Ajá. Como una unidad con el Padre, no como una religión. Ujú. Y así los demás deberían de conocer de nuestro Dios. Ahora, quiero, ya está, sí, mostrarte esta siguiente imagen, porque también esto habla de coinonía. Ajá. Yo te decía, esa coinonía empieza, esta comunión, esta intimidad, esta relación, debe de empezar en lo individual, nosotros con el Padre. Pero también aquí Jesús habla en plural, ¿no? Cuando le dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, pues aquí ya no solamente está hablando de Gina, ¿no? Aquí ya no solamente está hablando de María Elena o de Ariadna, ¿no? Sino ya aquí está hablando de todos. Y esta oración de Jesús, que es a mí lo que más me impacta, es que cuando Él hace esta oración no solamente está pensando en los discípulos, en esos 12 discípulos que en ese momento le seguían, sino ya estaba pensando en aquellos que se iban a sumar como discípulos, es decir, en todos nosotros como iglesia que somos. Y entonces todos nosotros como un grupo, como una iglesia, esa era la oración o la intención, que fuésemos uno, perfectos en unidad con el Padre. Entonces, no solamente es esa común unión con el Padre cuando yo estoy en lo individual, sino también cuando yo estoy en la iglesia, sí, en grupal. Incluso cuando yo estoy con mi familia, así como grupo, en plural. Ajá. Hacemos coinonía cuando oramos juntos, cuando oramos por los alimentos, cuando oramos en algún otro momento, hacemos coinonía con el Padre. Al tener esa unidad, nos hacemos uno con el Padre. Y esa es la base de nuestra vida y como ya te dije, es la base de las diversas formas de oración, pues respecto de las cuales Jesús nos da ese ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, la oración individual, que ya dijimos, eh, a veces, a veces decimos, ay, la oración, y ya te dije, ¿no? Como algo quizás aburrido. Y no, debe de ser un deleite el disfrutar de ese tiempo con el Padre. Incluso él anhela escucharte, él anhela escuchar tu voz. Y para eso siempre la invitación va a ser que tu corazón esté dispuesto también a escuchar al Padre. Y la invitación va a ser a que tengas esa comunión, porque para el Padre tu voz es hermosa. ¿Ah? Aunque para los demás, ¿no? No lo sea, para el Padre lo es. Acompáñame a Cantares 12, versos 13 y 14. Dice la palabra: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro.
hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Eso es lo que hoy también te quiere decir el Padre. Tu aspecto, tu voz, para mí es así. Es hermoso y tu voz es dulce. Entonces, acércate, hazme oír tu voz. Esa es una invitación que nos está haciendo el Padre para llegar a Él en oración. Y en una de sus formas, ¿no? Que sería la oración individual. Pero pues también hay otras formas de oración, que serían esas oraciones en grupos, como, y ya las hemos visto en temas anteriores acerca de la oración conyugal, ¿sí? Como matrimonio, ya hay una unidad. Ahí retomo siempre las palabras que hace nuestro pastor cuando pues la iglesia, ¿no? Es testigo de esa unión entre un varón y una varona, ¿no? En matrimonio. Y como nuestro pastor siempre nos dice, pues aquí ha ocurrido un milagro, ¿no? Porque al momento de subir, suben dos, pero cuando bajan, baja una pareja. Hay una unidad, una perfecta unidad. Y esa perfecta unidad se hace muy efectiva en la oración. Ajá. En la oración, en esa oración conyugal. Es una forma o una buena práctica para seguir manteniendo esa perfecta unidad. Y que aunque vengan vientos, aunque vengan mareas, aunque venga fuego, siga siga esa unidad en el matrimonio. Y bueno, también tenemos como tal la oración familiar, ya cuando hay hijos, ¿no? El poder orar todos como familia. Y la oración dentro de la iglesia, la oración congregacional, que por cierto, te invito a que te unas, ¿no? A los diversos momentos que tenemos de oración como iglesia, sobre todo los días miércoles a las 7 de la noche. Tenemos esa invitación, ¿no? A participar de la oración como iglesia. Muy bien. Ahora vamos a mirar este punto que habla acerca de el acuerdo en la oración. Vimos nosotros ahí en el Evangelio de Juan, cuando Jesús hace esa oración al Padre, pues su anhelo y su deseo es que nosotros en oración podamos alcanzar una perfecta unidad. Y eso habla de tener acuerdos en la oración. Quizás tengamos a veces diferentes pensamientos, diferentes intereses, porque ninguna persona es igual a otra. Sin embargo, cuando nos unimos en oración, es que alcanzamos esa perfecta unidad, ese acuerdo en la oración. Y más cuando nosotros logramos alcanzar el orar, y así te lo digo, el orar conforme a la voluntad de Dios. Siempre, por ejemplo, tomando la palabra, ¿no? Siempre tomando la palabra. Entonces es ahí cuando, pues quizás yo no esté de acuerdo, vamos a poner un ejemplo, con la política que está llevando actualmente nuestro presidente de la República, ¿no? Sin embargo, cuando yo leo en la palabra que debemos de orar por nuestras autoridades, debemos de bendecirlas. Entonces, pues aunque yo no esté de acuerdo con la política que esté llevando nuestro presidente, ese acuerdo lo alcanzo gracias a la palabra, ¿no? Que me insta, que me invita a estar orando y a bendecir a mi presidente. ¿Sí me explico? Y bueno,
aquí te pongo la cita, ¿no? Que ya habíamos estado leyendo, de ser uno con el Padre, así como Cristo es uno con Él. Y como la palabra dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y es aquí donde yo te digo, ¿qué alcance tuvo la oración de Jesús? Porque al día de hoy se sigue haciendo efectiva y tiene el alcance en cada una no solo en nosotros, sino en aquellas personas que al día de hoy están siendo salvas y están creyendo porque alguien tuvo ese deseo y esa inquietud de compartirles. Ajá. Entonces, qué gran alcance. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero entonces, esto refleja que cuando nos unimos en oración, alcanzamos acuerdos. Por eso, ¿qué consejo le damos, por ejemplo, a una pareja o a un matrimonio que no se han puesto de acuerdo sobre el número de hijos que van a tener? Quizás la esposa dice, no, pues yo solamente uno, ¿no? Porque pues quizás ella es la que va a sufrir, ¿no? Todos esos dolores de parto. Y el varón dice, no, yo quiero todo un equipo de fútbol. Imagínense. Entonces, ese acuerdo se alcanza justamente en la oración. Esos acuerdos se alcanzan en la oración. Y otra cosa, se alcanzan incluso antes de casarse. Pero bueno, si no se tuvo ese acuerdo, todavía hay solución. El Señor en oración les va a mostrar, les va a mostrar ese buen consejo y esa guía, ¿no? Qué es lo mejor para sus vidas. O por ejemplo, no sé, es que hay tantos ejemplos, ¿no? De un joven siempre, ¿no? Ay, ¿qué carrera voy a estudiar, no? Y quizás el hijo, la hija dice, ay, es que a mí siempre me ha gustado todo lo relacionado con la naturaleza, ay, lo del cuerpo humano, ¿no? Cosas así. Biología, voy a estudiar biología. Y los papás así de, ¿cómo? O sea, voy a pagarle todo, voy a asumir todos los gastos de la escuela, de todo, para que estudie biología. Y generalmente los papás con esas carreras dicen, no, pues mi hijo se va a morir de hambre, ¿no? Pero los acuerdos se alcanzan en oración. En oración, si los padres oran en común acuerdo, o sea, en conjunto con los hijos, no solamente se van a hacer uno con Jesús y con el Padre, sino también con los hijos. Y el Padre es el que les va a dar esa respuesta. Y entonces va a haber acuerdos y en base a esos acuerdos se van a tomar las mejores decisiones. Esos son, bueno, ya al ratito vamos a tocar este punto de los beneficios de tener estos acuerdos, ¿no? Y de orar en diferentes formas, ya sea en lo individual o en lo grupal. Pero a esto nos referimos con los acuerdos en la oración. Y ahora sí, viene este punto de beneficios de las diferentes formas de oración. Y bueno, hay tantos beneficios, pero pues bueno, antes de quizás de hablarte de los beneficios, me gustaría que revisemos este texto. Está en el Salmo 133, bueno, es el Salmo 133 realmente. Y cómo el Señor nos da una revelación especial aquí, fíjense. Vean, vamos a leerlo, ¿sí? Salmo 133 dice, mirad
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y por qué es bueno estar los hermanos juntos? Y esto también habla de oración, ¿sabes? Porque cuando en las muchas ocasiones en que estamos los hermanos juntos, justamente son en reuniones de oración, ¿no? ¿Y por qué es bueno estar juntos? ¿Por qué es bueno tener estas reuniones congregacionales, grupales, ¿no? Dice la palabra, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, aquí habla, es como el buen óleo sobre la cabeza. Y este texto que está en el versículo 2, cuando habla de ese buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, me hace recordar mucho esa palabra que yo te mencionaba al inicio, ¿no? de la clase, en el sentido de que el Señor busca que también como iglesia estemos juntos para recibir buenas promesas. Y una de esas buenas promesas es de su espíritu. Entonces, este buen óleo sobre la cabeza también hace alusión a ello, a que vamos a ser llenos, vamos a tener una plenitud de su espíritu. Esa unción fresca de su espíritu, ¿no? Entonces, a eso se referencia. Pero miren el versículo 3, dice, es como el rocío de Hermón. El Hermón es uno de los principales montes de Israel. Dice, que desciende sobre los montes de Sión. Entonces, el Hermón está justamente en una de esas cordilleras en donde hay muchos montes, ¿no? Que se conocen como los altos de Golat. Y el Hermón es el monte más alto. Entonces, por eso dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces nos habla la palabra que cuando nosotros estamos juntos, y ahorita estamos hablando de que estamos juntos en oración, entonces pasa algo muy, muy, muy hermoso y hay un gran beneficio que es como tener ese rocío, porque te digo, el Hermón es un monte de los montes más altos en Israel, y entonces desciende un rocío y todo el deshielo de los altos del Golá, del Hermón, van bajando así como rocío a lo que es el mar de Galilea, y todo eso va descendiendo y va cubriendo a todos esos valles que están debajo de toda pues esa cordillera, ¿no? De montes. Y entonces ese rocío es de bendición, trae esa cobertura, esa cobertura que no solamente permita que el mar de Galilea pues sea un mar vasto, sino pues a todo lo que se siembra y todo lo que está así a su alrededor, ¿no? Entonces, si te das cuenta, una de las principales coberturas, ya revisando así todo el texto, es, más bien, de las principales bendiciones, revisando todo el texto, es esa cobertura que dé el Señor, la oración es eso, es una cobertura especial sobre la vida de una persona, sobre la vida de un matrimonio, sobre la vida de una familia, sobre la vida de una iglesia. Esas son
las bendiciones, de poder el experimentar de las diversas formas de oración, que el Señor ahí envía su bendición, ahí envía su cobertura a favor de, de aquellas personas, no solamente por quienes está orando, sino a favor de quienes están practicando esa oración, porque están juntos, están en esa coinonía con el Señor. Es por eso que ahí Jehová envía bendición, ¿sí? Y bueno, ahora ya nada más así como que para hacer referencia, yo siempre he invitado, ¿no?, a todos los alumnos a leer el libro de los Hechos, porque es un libro de verdad que nos enseña mucho. Y ahí en el libro de los Hechos podemos nosotros también mirar de los diversos beneficios de tener estas diferentes formas de oración, ¿no? Por ejemplo, cuando la iglesia en conjunto está orando por Pedro, ¿no? Y cómo las, las rejas de la de donde estaban, ¿no?, encarcelados son abiertas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Señor cuando, cuando una iglesia ora, cuando experimenta de esta forma grupal de oración. Ujú. Eh, o por ejemplo, los diferentes milagros, ¿no?, que pasaban cuando Jesús oraba por las personas, pero ya en el libro de los Hechos, cuando los discípulos, ¿no?, tomaban esa iniciativa de orar por las personas, como también había grandes milagros y sanidades. Entonces, vamos a experimentar de todo ello. Y el último punto que vamos a tratar es acerca de, dentro de estas formas de oración, el considerar siempre el hacer una oración concreta. Ujú. A veces somos muy dados a que nos piden que oremos por algo y nosotros pedimos por todo menos por lo que nos pidieron. O sí, nada más le damos así una repasadita a lo que nos pidieron, pero eh, metemos tantas cosas y nos complicamos. Y lo que el Señor nos pide es hacer una oración concreta, ajá, una oración concreta. También el considerar, ¿no? Por ejemplo, como dice la palabra ahí en el primer libro de las Crónicas, em, que los hijos, ajá, de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y, y también nosotros debemos de ser entendidos en los tiempos con relación a las oraciones. Y por lo tanto, ser muy concretos en la oración que vamos a hacer. Te voy a mostrar una oración concreta. Ujú. Déjame ver si la puse. Ah, sí, la puse, mira. En Primera de Samuel, capítulo 23, versos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Fíjate. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, es decir, oró, ¿no? Estuvo orando al Señor, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, bueno, seguimos leyendo, dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Pero lo que quiero mostrarte es cómo la palabra dice, y David consultó a Jehová diciendo, ay, aquí ya me... iré a atacar a estos filisteos. Esta fue la oración de David. ¿Cómo la ves? David no estuvo diciendo, Señor grande, poderoso, que no está mal, el alabar y adorar al Señor, ¿no? Se recomienda siempre.
pero pues aquí ya estaban en una gran necesidad y viendo todo lo que pasaba, dijo, seguramente David, no puedo perder tiempo, yo consulto al Señor y así, concreto, iré a atacar a los filisteos para librar a Keila, ¿no? Ni siquiera le dijo para librar a Keila, pues al final David ya sabía que el Señor conocía cuál era la situación. Y Jehová respondió, ve, ataca a los de filisteos y libra a Keila. Así de sencillo. Entonces, considerar que nuestras oraciones deben de ser concretas. Conclusión. Quiero mostrarte, bueno, como conclusión, pues nosotros miramos a través del ejemplo de Jesús las diferentes formas de oración, las diferentes formas de acercarnos al Padre, de hacernos uno con el Padre y con Jesús. Entonces, ve este tema así, como una invitación que nos hace el Señor para hacernos uno con el Padre. Entonces, al tema formas de oración, sustitúyelo como los diversos ejemplos o la invitación que nos hace el Padre para que de diferentes formas nos hagamos uno con Él. Esa es la conclusión. El Señor nos está invitando a que de diferentes formas nos hagamos uno con Él, ya sea en lo individual o de manera grupal. Pero considera que esta es la base de nuestra vida como cristianos. No el hacer las cosas solamente por hacerlas, no por cumplir, no por obligación, no porque nos mandaron, no por quedar bien, sino porque tenemos ese anhelo. Y perdón que te pase así nuevamente las diapositivas, pero quiero regresarme a esta imagen. No por obligación, no por imposición, sino porque queramos tener este tiempo con nuestro Padre, así como lo tiene esta pequeñita con el suyo. Amén. Ahora sí, de nuevo, todas las diapositivas. Perdóname, hermano. Y ahora sí, la acción práctica. Como acción práctica. Bueno, pues hay diferentes formas de oración. Y seguramente cuando tú te reúnes con tu familia y oran todos juntos, pues solamente oran, ¿no? Y me refiero a que solamente oran en el sentido de que, ay, vamos a orar por los alimentos, ¿no? Y ya, ahora le toca a Belén, ¿no? Vamos a pensar, le toca a Belén. Y ya Belén levanta la voz y ora al Padre y agradece por los alimentos. Vamos a tratar de experimentar que esto no sea como siempre. Y eso es a lo que te invito, a que ya sea de manera individual o de manera grupal, busques que no sea como siempre lo has venido haciendo. ¿Qué te parece si el día de hoy a ti te toca orar por los alimentos o el día de hoy como familia tienen ese tiempo de oración familiar? ¿Qué te parece si tú tomas la iniciativa e invitas a tu familia a, ay, ¿por qué no nos tomamos de las manos? ¿No? Para orar por esta necesidad o por, vamos a tomarnos de las manos. Y entonces para que no solamente sea a través de la oración que se hagan uno, sino que uno con el otro puedan sentir esa unidad al tomarse de las manos. O podría ser otra acción práctica, que quizás tú oras así con tu familia, pero ¿qué te parece si el próximo fin de semana o una tarde que tengas en el transcurso de la semana, invitas a tu esposa o invitas a tu esposo a irse a caminar un rato y
Y estando caminando, lo tomas de la mano y le dices, ay, vamos aquí al parquecito que está al lado, o vámonos a la deportiva y vamos a dar una vuelta, pero orando. Vamos a orar uno por el otro, tomados de la mano, caminando, ¿no? O invita a tu mamá, o invita a tu papá a caminar un rato, lo tomas de la mano y oras por él, o oras por ella. Esa sería otra forma, ¿no? De participar de una oración grupal. Y bueno, pues te dejo estas acciones prácticas y de esta manera concluimos con nuestra clase. Pero nos vemos en nuestra sesión Zoom, ¿te parece? La próxima semana. Así que cuídate mucho. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.